Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de esta asignatura de comunicación oral y escrita, augurando y esperando que se encuentren muy bien. Continuaremos dentro del desarrollo de la semana número 7 con el material consecuente determinado en la guía metodológica como también en el sílabo respectivo. En este sentido, muchachos, me permito ponerles en conocimiento que esta es la última semana de clases del primer parcial, porque en la semana número 8 procederemos a tomar los exámenes parciales, de lo que dentro de dicho examen contendrá preguntas desde la semana número 1 hasta la presente clase particular que pongo en su conocimiento para que puedan ustedes seguir revisando la materia, la información y los documentos constantes en nuestra aula virtual. Dentro del contenido de la semana número 7, nosotros vamos a revisar lo correspondiente a la comprensión y significado de las palabras. Que como ustedes dentro del desarrollo de esta clase van a poder observar y percatarse que revisaremos la estructura de las palabras en sí, su significación, su contenido. Vamos incluso a revisar ya reglas gramaticales que nos permitirán a nosotros tener un conocimiento más técnico en el arte de la escritura y que a su vez en este sentido nos permitirán desarrollar estos conocimientos para poderlos aplicar en nuestra vida académica y cotidiana. Dentro de la misma se ha establecido como objetivo el establecer la correcta estructura y formación de las palabras, respetando las reglas gramaticales y sintaxis, con la finalidad de no incurrir en errores. De esta manera, ir asimilando, adaptando y aplicando de una forma eficaz y eficiente el lenguaje escrito. En este momento, dentro del desarrollo de la clase sincrónica, procederemos a revisar sus conocimientos previos en estos temas de relevancia. Comprensión y significado de las palabras por el contexto, composición semántica. Por contexto o composición semántica, las palabras tienden a tomar ciertos significados especiales según el nivel, según el léxico empleado y el contexto que forman parte de los mismos. Así, chapa puede significar cerradura o color en las mejillas dentro del maquillaje, o incluso aquí dentro de la forma hablada de ecuatoriana, tiene otros significados. Avión puede ser un vehículo de transporte aéreo, una persona muy arriesgada o rápida para realizar alguna labor. De este tipo de palabras que requieren el conocimiento del contexto está lleno nuestro idioma, ya sea por derivaciones semánticas según el nivel del léxico o por cultura intraterritorial. Es necesario conocer el contexto para poder dilucidar el significado de las palabras dentro de la composición semántica. Como pueden observar, aquí tenemos algunos claros ejemplos. Pueden observar estos ejemplos en los cuales nosotros tenemos una narración deportiva de un partido de fútbol. El tiempo de juego está en los 44 minutos y el juez, que significa árbitro, acaba de señalar 2 minutos de adición. Adición que significa se añaden 2 minutos más al partido. Capurro se lleva el esférico, lo que nosotros conocemos como pelota, toca, es decir, pasa esta pelota con Guaman, quien hace una finta, que es una jugada, y atesora, que significa cuida, el bendito,
que es una denominación que se puede utilizar para pelota. Se dispone a disparar, batear y sacar un cañonazo. Patea fuerte la pelota, que incrusta en las mallas, que entra en el arco rival. Entonces, como podemos observar aquí, nosotros ya vamos viendo este tipo de palabras que tienen dentro de un contexto un significado muy diferente. Por ello mismo resulta imprescindible que nosotros conozcamos estos significados y estos contextos para entender estos mensajes. Por familias de palabras. Mismo lexema, palabras primitivas y derivadas. Las palabras primitivas no provienen de ninguna otra, por medio de una evolución diacrónica. Desde el castellano antiguo hasta la actualidad, se han quedado como lexemas que nos ayudarán a formar familias de palabras. Las derivadas provienen de las primitivas. Al compartir un mismo lexema, un grupo de palabras pasan a formar parte de una familia, como por ejemplo tierra, aterrizaje, aterrizar, desterrar, destierro, enterrador, entierro, tierral, terrestre, extraterrestre, terreno, terrario, territorio, soterrado, soterrar, soterramiento, subterráneo, terraplén, terral, terráqueo, terrateniente, terraza, terrón, ¿sí? Que en ocasiones se nos hace complejo visualizar cuál es la palabra primitiva. Por lo tanto, necesitamos prestar mayor atención a lo que en gramática se llama raíz o lexema. La raíz del lexema de una palabra es la parte que se repite en el resto de palabras derivadas. En ejemplo antes mencionado, podemos observar que se cuenta con ese lexema es TRR, ¿sí? A continuación, ustedes podrán observar un cuadro de ejemplos en los cuales tienen mayor amplitud para que puedan tener una comprensión más profunda. Es decir, que en estas palabras derivadas de las palabras primitivas provienen todas estas variantes, ¿sí? Pero que dentro de su composición permanecen con ciertas en este sentido, letras o sílabas que permanecen en su estructura. Por su formación, los sufijos. Los sufijos son morfemas que se le añaden a la palabra. Su posición es posterior y muchos de ellos denotan un fuerte grado de afectividad. Entre estos contamos con los aumentativos, que son casota, cuadrazo, gordote, lejazos, cuencanote, entre otros. Y diminutivos, que son casita, cuadrito, gordito, lejitos, cuencanito, entre otros. Dependiendo cuál sea la intención del hablante, se puede emplear de diferentes maneras, afectividad, procedencia, etcétera. Existe también otro grupo que cambia la categoría gramatical de las palabras. Voluntariado, semestral, cercano, entre otros ejemplos. Como podemos observar, aquí tenemos estas variantes, ado, al, ¿sí? Que nos permiten en este sentido cambiar esta categoría gramatical. Prefijos. Los prefijos anteponen morfemas derivativos al lexema base y hay varios tipos. Locativos, antesala, temporales, pasado mañana, de cantidad, hipermercado, de oposición, apostata, entre otros. Esos también varían de acuerdo al contexto según la cultura del hablante. Por la relación de las palabras, la sinonimia hace referencia a palabras que tienen significados iguales o parecidos, que cumplen con la misma variable y categoría gramatical, que es la clase de palabra. Sinónimos: fuerte, truculento. ¿Cuál es la variable aquí? La fortaleza. La categoría gramatical es un adjetivo, ¿sí? En lo conceptual, la sinonimia conceptual es aquella en que las palabras empleadas como sinónimos contienen exactamente la misma carga semántica o el mismo significado. Marido, esposo; asno, burro, ¿sí? Referencial.
Este tipo de sinónimos no contiene el mismo significado, pero refiere al mismo objeto. Pueden ser usos similares que se le da a una pareja de palabras. Mesa mueble, cocina, electrodoméstico. Contextual. La sinonimia conceptual hace referencia a un par de palabras. Se puede usar en determinados contextos, pero en otros no. Planteamos a continuación ejemplos con algunas oraciones para poder contextualizar. Me voy a sentar en el mueble, sillón. Pon la ropa en el mueble, armario, cómoda. Pon los platos en el mueble, aquel. Hay que comprar los muebles para el comedor, repisas. Entonces, sí podemos observar que va planteando diferentes ejemplos en los cuales sí varía el contexto, ¿sí? Pero utilizando un mismo término. No podemos observar, la palabra mueble puede ser empleada en diferentes contextos y no significa lo mismo, pero en determinado contexto queda muy bien. De connotación. Se presenta cuando llenamos con una connotación subjetiva una palabra y en toda la extensión de la palabra. La una no es sinónimo de la otra, sino hasta que le damos la significación que quiere dar el emisor. Pedro es un as, hábil diestro en matemáticas. Antonimia. Los antónimos son palabras que significan exacta o diferentemente lo opuesto a otras. Deben cumplir con la misma variable y categoría gramatical. Clase, palabra, al igual que los sinónimos. Antónimos, fuerte, débil, la variable es la fortaleza de igual manera, la categoría gramatical, un adjetivo. Dentro de ellos también tenemos negación, que son aquellas que se forman por medio de la inclusión de prefijos de negación, como in, des y a. Ordenado, desordenado. Puntual, impuntual. Agradable, desagradable. Normal, anormal. Tenemos los excluyentes que tienen dentro de las mismas dos palabras que cuentan, que cuando las empleamos, la negación de una de ellas implica la afirmación de la otra. Muerto, vivo, alegre, triste, olvidar, recordar. Recíprocos, son antónimos recíprocos, aquel par de palabras que dependen la una de la otra con las características recíprocas o dependientes. Comprar, vender, perder, ganar, esposo, esposa. Se necesita de la una para que la otra exista. Inversos. Los antónimos inversos son aquellos en donde el par de palabras se oponen en dirección o posición sobre algo. Amor, odio, derecha, izquierda, arriba, abajo. Las analogías son de semejanza, afinidad dentro de ciertas relaciones semánticas en las palabras. Por medio de comparaciones se destacan los rasgos más notorios e importantes o las cualidades que tienen en común las relaciones que se elaboran. Necesariamente debe existir entre las palabras o ideas comparadas y su vínculo debe ser relacionado con la misma idea. Harina es la panadero, como madera es la carpintero. Con opuestos, se trata de crear vínculos por medio de palabras que significan lo opuesto. Cercano es lejano, como rápido es a lento. Grande es a pequeño, como adinerado es a pobre. Funcionales. En las analogías funcionales necesitamos crear vínculos en relación a la función que desempeñan ciertos objetos, ideas o situaciones. Lápiz es a escribir, como borrador es a borrar. Agua es a hidratarse, como comida es a alimentarse. Género y especie. La relación existente es de una categoría que es excluyente y una clase que es incluir. Mesa es a mueble, como cocina es a electrodoméstico. Auto es a vehículo, como papá
papa es a tubérculo y rosa es a flor como felino es a león. Tenemos continente y contenido. Puedo realizar analogías por medio de los elementos que contiene un objeto. Vino es la botella, como página es el libro. Información es el computador, como papa es la saco. Causa-efecto. En este tipo de analogías, el primer término permite que el segundo se desencadene. Bomba es la explosión, como virus es la infección. Caída es a golpe, como calor es a dilatación, que involucran acciones correctivas. En este caso, la vinculación se produce por medio de una palabra que indica un problema o deficiencia y la otra da una solución a eso. Hambre es la comida, como sed es a la bebida. Dolor es el analgésico, como pobreza es el trabajo. Homónimas son palabras aquellas que se escriben igual, o sea, son iguales en forma, pero tienen carga semántica distinta. Llama, mamífero, llama, masa de gas de combustión. Es decir, se escriben de la misma manera, pero tienen significados totalmente diferentes. Homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que tienen distinto significado y se escriben de la misma forma. Banco, entidad bancaria, banco, asiento. ¿Sí? Entonces ya vamos percatándonos de ello. Eh, Homófonas. La palabra homófonas suenan igual, aunque se escriben diferente, pero tienen diferente significado. Habría del verbo abrir. Paula abría la puerta y abría del verbo haber. No sabíamos si habría helado en la fiesta. Tenemos más ejemplos. Pollo, banquito de piedra, y pollo, ave. Sierra del verbo cerrar y sierra, objeto filoso que sirve para cortar. Radio, medida geométrica y radio, aparato para escuchar música. Arroyo, atropellar y arroyo, corriente de agua natural. Ayo, persona encargada de la crianza de un niño. Ayo, encuentro. Y ayo, arbusto. Callo, dureza en la piel. Cayó, del verbo callar. Cayó, islote, raso y arenoso. Cayó, del verbo caer. Deshojar, quitar hojas. Y deshojar, estropearse la vista. Hecho, del verbo echar. Y hecho, un acontecimiento. Errar, equivocarse, y errar, poner herraduras a un animal como un caballo. Gira, paseo, excursión, y gira, escena campestre, amena y bullanguera. Onda, profunda, onda, tira flexible de cuero o tela para lanzar piedras, y onda, cada una de las ondulaciones que se forman en un líquido. Malla, reja y malla proveniente de los mayas. Monosémicas, las palabras tienen un solo y único significado. No están supuestas a interpretación por medio de un contexto, a menos que se las use como metáforas. Elefante, foca, entre otras. Polisémicas, las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados y también están supuestas a interpretación por medio del contexto en el que se las emplea. Abrigo, prenda de vestir, amparo o refugio. Interés, ganancia, inclinación hacia alguien o algo, curiosidad, entre otras. Hiperónimos o hipónimos. Los hiperónimos son palabras cuyo significado contiene a otras palabras hipónimos. En otras palabras, los hiperónimos son categorías que abarcan o tienen una clasificación. Flor, rosa, margarita, lirio, girasol. Tenemos ejemplos como hiperónimos, mes, hipónimos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que son los meses del año. Hiperónimos, mueble, hipónimos, silla, mesa, anaquel, armario, velador. Hiperónimos, automóvil, hipónimos, Nissan, Chevrolet, Toyota, Honda. Heterónimos. Los heterónimos son en donde su masculino y femenino no provienen de la misma raíz.
hombre, mujer, vaca, toro, mamá, papá. Y los parónimos son las palabras, son aquellas que se escriben de manera distinta, pero que su sonido y la pronunciación es muy similar y se puede presentar, pues puede prestar a confusión, perdón. Aquí tenemos algunos ejemplos. Absolver, liberar de algún cargo u obligación. Absorber, retener una sustancia, las moléculas de otra en un estado líquido gaseoso. Convidar, ofrecer a una persona o a otra que le acompañe a comer una función o cualquier otra cosa. Combinar, injerción para manifestar diversas expresiones de ánimo. Hibernar, pasar el invierno en estado de hibernación. Invernar, pasar el invierno en algún lugar en especial. Los animales que lo hacen periódicamente. Adición, añadidura o agresión de una cosa a otra. Adicción, dependencia del organismo de alguna sustancia o droga a la cual se ha habituado. Asunción, aceptación, admisión, ascensión, subida, elevación. Ascético, del vinagre y sus derivados, y ascético, persona que se dedica a práctica y ejercicios de la perfección. Conclusiones. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. Conocer las reglas gramaticales de la estructura de las palabras nos permite tener una expresa escrita adecuada dentro de una preparación académica superior. Las palabras, tanto en su estructura escrita como en su resonancia fónica, pueden llegar a tener similitudes, pero que resta conocerlas a profundidad para no incurrir en errores. El tener una comprensión y entendimiento total de la terminología utilizada en los diferentes ámbitos, como también la significación de las palabras, nos va a fomentar un mejor aprendizaje, recepción y retención de conocimientos. Dentro de la clase sincrónica, ese será el momento oportuno para que ustedes eleven sus dudas o preguntas pertinentes, las mismas que sean absueltas durante la clase. Eh, Sin más, esto ha sido todo el material y la información correspondiente a la semana número 7. Como siempre, es un gusto haber compartido con todos y cada uno de ustedes. Tengan una excelente tarde. Un fuerte abrazo, muchachos. Gracias.